Me vais a perdonar que me cuesta ya la mascarilla, ahora tengo problemas. Se me oye, ¿no? Hola, sí, vale. Buenos días. Josué ya ha adelantado un poco. ¿Está funcionando? Josué ya ha adelantado bastante lo que voy a hacer. Es algo diferente. Lo que me pasó fue que estaba preparando mis conclusiones sobre este pasaje y no quedaba del todo satisfecho y me parecía poco interesante. Se me ocurrió la idea que más interesante es el proceso que había usado para llegar a mis conclusiones que mis conclusiones en sí. O sea que el proceso de interpretar el texto quería compartir con vosotros esta mañana. Tocaremos el texto también, pero se me ocurrió que podemos dar una pequeña clase en lo más básico de la interpretación de la Biblia. Es una cosa que realmente es un curso muy largo, con muchos aspectos, pero vamos a hacer lo más básico y solo introducción. Entonces, eso es lo que propongo hoy y vamos a usar como referencia un poco el texto en Santiago 5. Voy a dividirlo en dos bloques principales. El primero tiene que ver con significado y el segundo tiene que ver con implicación. Significado del texto, luego implicaciones del texto. Entonces, he definido el significado como la búsqueda de la intención deseada del autor. La Biblia tiene varios autores, por ejemplo, Santiago es uno. Detrás de él está el Espíritu Santo guiando, pero hay varios autores y Santiago es uno. Y él, al escribir este pasaje, tiene varias intenciones. Eso es lo que queremos averiguar, discernir y averiguar en el texto. Entonces, vamos a ver los pasos básicos que tomamos para entender la intención del autor. Y haré referencia de vez en cuando a este pasaje en Santiago 5. Lo primero que necesitas es el texto de la Biblia. Y lo ideal sería que todos fuésemos expertos en el griego del primer siglo, pero creo que no hay nadie aquí que sea experto en ello. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es conseguir una Biblia fiable, una traducción fiable del texto. Y eso no es tan fácil como parece. Si tú vas a la librería de Amalia, te va a ofrecer igual 15 o 20 posibilidades de Biblias. Y es importante que tú sepas las opciones que hay, que conozcas las opciones que hay y que sepas lo que tienes entre manos exactamente. Por ejemplo, voy a recomendar que tu Biblia principal no sea un paráfrasis, porque hay traducciones de diferentes tipos. Y si es tipo paráfrasis, tiene su utilidad y su interés, pero que no sea tu Biblia principal de estudio, sino que tengas otro tipo. Me voy a explicar un poco lo que quiero decir con esto. Y pongo el ejemplo de Juan 1:11. Juan 1:11, un versículo conocido. Juan empieza a decir que el Verbo se hizo carne, ¿verdad? Jesús vino a la tierra. El Verbo se hizo carne. Y está explicando la venida
de Jesús a la tierra en su primer capítulo. Y aquí lo tenéis, el versículo 11, en griego y en castellano. ¿Vale? Dice literalmente, a los suyos vino y los suyos le no recibieron. Esto os suena porque en vuestras Biblias sale algo muy similar, ¿verdad? Si yo os pregunto, ¿quiénes son los suyos? ¿Quién tiene una idea? ¿Quiénes son los suyos? A los suyos vino. ¿Alguien está diciendo los judíos por aquí? ¿Alguien tiene otra teoría? Marcos, tiró otra vez, lo dijo a las 10. Todo el mundo. Podría ser que los suyos se refiere a los judíos, porque Jesús vino a Judea, vino a los judíos. O podemos entender, Jesús se hizo humano y vino a la raza humana. Si nos ponemos a votar, igual estamos divididos en cuál es la interpretación. Pero lo que yo digo, que es mejor que tu Biblia lo deje tal cual. A los suyos vino, y luego que tú hagas el trabajo de averiguar a qué se refiere Juan. Pero los paráfrasis no hacen esto. Los paráfrasis saltan a la interpretación y dicen, vale, yo creo que se refiere a los judíos. Vamos a poner vino a los judíos o vino a la raza humana. Dos ejemplos. Nueva Biblia Viva es una paráfrasis. Dice, vino a este mundo. Pero la Nueva Traducción Viviente vino a los de su propio pueblo. Entonces tenemos las dos interpretaciones. Y uno se equivoca y uno acierta. Posiblemente los dos tienen razón, no lo sé. Puede significar los dos. Pero me refiero que los paráfrasis hacen el trabajo de interpretación. Y como lo hacen, es posible que se equivoque. Es mejor que tú tengas aunque consultes tu paráfrasis, porque te puede ayudar a veces, que tú tengas una Biblia que tienda a traducirlo palabra por palabra y no saltar a la interpretación. Entonces, menciono unos ejemplos de Biblias que son de distintos tipos, ¿vale? A vuestra izquierda tenéis las Biblias que yo creo que son esenciales, que entre tu colección de Biblias tengas por lo menos uno de esta columna. Si luego tienes uno del medio o la derecha también son interesantes, pueden ayudar, sobre todo si eres nuevo en la fe, puedes hacerlo. Pero yo os recomiendo que tengas, y Amalia igual hará unas buenas ventas hoy si tiene en stock, una Biblia de las Américas o una Reina Valera. Esas son Biblias que más o menos, palabra por palabra, hacen la traducción. Y esto tiene que ser tu herramienta básica de estudio. Menciono también una Biblia católica, Cantera Iglesias, es bastante buena en ese sentido. Y una en catalán, si te gusta leer la Biblia en catalán, lo de los monjes de Montserrat seguramente es el mejor que hay. Entonces, primer paso, consigue una Biblia y que por lo menos una de tus Biblias básicas sea de esta columna. Hay más, son ejemplos, pero es importante. Entonces, con esta Biblia en mano, vamos al siguiente paso para saber el sentido, la intención de Santiago. Vamos a mirar palabras que hay en el texto. Para hacer esto, vas a mirarlos en castellano, vas a usar recursos que hay por todas partes en la web, en libros, que son léxicos, diccionarios bíblicos. Se puede buscar esto.
hay que buscar el sentido de las palabras que hay en el texto. Yo he encontrado unas palabras claves en este texto, como los adjetivos a la izquierda, afligido, enfermo, son dos palabras diferentes, y unos verbos, orar, ungir, confesar, salvar, levantar, perdonar. Hay que mirar estas palabras y es interesante buscar el sentido que tienen. Esto tienes que trabajar un poco para hacerlo bien. Muy bien. Entonces, ¿qué hacemos con estas palabras? Tenemos que verlos también en la frase. Hay que mirar las frases que salen, porque las palabras no van sueltos, van interconectadas. Entonces, pongo un ejemplo, el versículo 16. Orar unos por otros de modo que seáis sanados. Tenemos verbo orar, tenemos el sanar, y en medio de modo que. Tenemos que mirar estas palabras, conjunciones y preposiciones que conectan las palabras, que indican una causa y un efecto, que indican un contraste para comprender la frase. Son reglas básicas de comprensión de un texto. A continuación, podemos empezar a tener una conclusión sobre la frase. Pero, espera, a ver, me estoy pasando al siguiente. Entonces viene un paso muy importante, que es que cuando pensamos que hemos entendido las palabras individuales, hemos interconectado, hemos hecho la conexión lógica entre las palabras y creemos entender el sentido de la frase, entonces tenemos que confirmar que estamos interpretando bien por el contexto. Y contexto es tal vez lo más importante en todo el tema de interpretación, contexto. Pongo un ejemplo de un mal contexto aquí. Esto es un ejemplo de un uso equivocado de un versículo porque no ha contemplado el contexto del versículo. El versículo es 1 Corintios 15, 51. No todos dormiremos, pero seremos transformados. Y aquí lo encontramos en el contexto de un folleto dirigido a jóvenes que van a un campamento. ¿Vale? Imaginaos, creo que nuestros jóvenes van a ir de campamento, ¿verdad? ¿En agosto? En julio. Imagina que esto es su folleto. Y van a este campamento, más Dalmau, del 3 al 10 de agosto, 200 euros. Está bien de precio. Os hago la competencia a la otra campamento. Y dice, no todos dormiremos, pero seremos transformados. O sea, está diciendo, por la noche habrá muchos juegos, mucha alegría, pero vamos a pasarlo bien y seremos transformados. ¿Esto es un buen uso de este versículo? Me estáis diciendo que no, muchos. ¿Por qué? La palabra dormir aquí es clave, koimao en griego. Y uno de los sentidos de koimao, de este verbo dormir, es ponerte en la cama, cerrar los ojos y pasar 8 horas de descanso, dormir. Pero tiene otro sentido. ¿Cuál es el otro sentido de dormir en el Nuevo Testamento? Morir. Entonces, cuando Pablo dice no todos dormiremos, ¿cómo vamos a saber si se refiere a dormir de sueño o dormir de morir? ¿Cómo vamos a saberlo? Por el contexto. Y si tú vas a 1 Corintios 15, verás que es un capítulo que aborda el tema de la muerte, de la resurrección, del cuerpo nuevo que el Señor nos dará y demás. Entonces sabemos que cuando dice no todos dormiremos, está diciendo no todos moriremos. ¿Por qué?
Bueno, esto es porque habrá una generación privilegiada un día que estará vivo cuando vuelva el Señor. Igual tenemos la suerte de que no tenemos nosotros que pasar por la muerte. Si el Señor viene mañana, por eso Pablo dice, no todos moriremos. Algunos seremos directamente sin pasar por la muerte. Esta es la interpretación correcta en contexto de este versículo. Entonces el contexto es muy importante. Siguiente diapositiva habla de mirar el contexto y aplicándolo a Santiago 5, porque aquí en nuestro pasaje esta mañana el tema es un poco, el tema polémico, difícil aquí es averiguar si Santiago está hablando de la sanación espiritual o física, o las dos cosas. Si estudias las palabras individuales que vimos hace un par de diapositivas, la mayoría son aplicables a lo espiritual. Algunos tienden a lo físico, algunas palabras a los dos. Entonces es un poco difícil saber si Santiago contempla la situación de orar por los enfermos físicos o los enfermos espirituales o las dos cosas. Yo tiendo a creer que su énfasis es espiritual, aunque no es la interpretación más común de este texto. Y el contexto apoya en general la interpretación espiritual de este texto. El contexto inmediato son los versículos justo antes y después del pasaje que tú estudias, ¿vale? Por ejemplo, justo antes está hablando de la paciencia en medio de la aflicción. Justo después está hablando de la restauración de un hermano extraviado, versículos 19 y 20. Y 17 y 18, su ejemplo de oración que cita es de la vida de Elías, ¿verdad? Empieza a decir, Elías oró y vosotros tenéis que orar como oró Elías. ¿Pero qué ejemplo cita? Porque Elías hacía varios milagros, oraba por varias situaciones. Contamos posiblemente 8 milagros de Elías. Y él elige, Santiago elige el ejemplo de la oración sobre una sequía, un juicio y una restauración del pueblo de Israel. Entonces esto tiende a apoyar no la sanación física, sino la sanación espiritual, porque hubiera podido, si quería ilustrar la oración a favor de los enfermos físicos, hubiera podido citar un milagro de sanación, como cuando resucitó un niño, Elías, que había muerto, pero no lo cita otra cosa. Bueno, esos son argumentos que podemos discutir. El contexto mediano, ¿qué es? Es el resto del libro de Santiago. Si quiero saber a qué se refiere Santiago, en este pasaje tengo que mirar también el resto de su libro, donde él habla, sus temas principales son paciencia, fuerza espiritual, vida coherente, sabiduría, confianza en Dios, que encaja más creo, con mi interpretación, que está contemplando una escena espiritual aquí. Y también, por último, el contexto amplio es el resto de la Biblia. Tienes que pensar si tu interpretación concuerda, armoniza con la Biblia en general. Es muy importante que no sea una cosa aleatoria lo que estás sacando. Muy bien. Estamos acercándonos entonces al significado del texto. Entonces, segundo bloque, y no voy a tener tiempo de explorar esto en detalle, es implicación. El significado es el qué dice el texto. Y la implicación es el ¿y qué? Tenemos qué dice, qué desea comunicar Santiago. Y luego, ¿y qué? ¿Qué importancia tiene? ¿Qué implicación? ¿Qué consecuencia tiene?
Y esto es principalmente, hay unas normas para esto que no voy a entrar, pero la mayoría son de lógica y sentido común. Entonces vamos a entender por lo menos por encima qué es la implicación de un texto. Preguntamos si este significado tiene implicaciones razonablemente naturales para alguien, sobre todo para mí, para ti, pero a veces para otras personas. Hay textos que van dirigidos a no creyentes, por ejemplo, textos que van dirigidos a los judíos, pero vamos a buscar principalmente los que tienen una implicación directa a nosotros. Puede ser algo para creer, algo para hacer, algo para meditar, contemplar y disfrutar. Y como digo, hay que usar el sentido común. Por ejemplo, pongo el ejemplo de Efesios 5, 18. Cuando Pablo dice, no os embriaguéis con vino en lo cual hay disolución. Entonces, ¿qué implicaciones naturales tiene para mí leer este texto? Es bastante fácil entender lo que dice Pablo aquí, que no hay que emborracharse con vino, porque lleva cosas malas. Pero, ¿y qué? Esto lo dijo Pablo a los efesios, ¿vale? Yo me puedo identificar y sentir aludido cuando leo Efesios. Pues sí, es una carta escrita a creyentes como tú o yo. Vivían hace mucho tiempo, pero somos básicamente la misma audiencia que los lectores de Efesios. Entonces, puedo sentirme aludido. Esto va por mí, este versículo. En segundo lugar, tengo que usar mi sentido común si me pregunto si va más allá del vino, porque aquí habla de vino. Pregunto, por ejemplo, ¿Pablo aquí enseña la abstinencia total del alcohol? No. Solo dice que no se debe pasar, se está hablando del exceso. Es posible que haya otro texto que diga no bebas nunca, nada, creo que no hay. Pero en todo caso, aquí no enseña abstinencia, enseña medida. ¿Y la cerveza? ¿Puedo emborracharme con cerveza? Ya, claro, Pablo no dijo nada de cerveza. Pues lo más lógico, usando sentido común, es decir, que cuando el que dice vino, dice cerveza. ¿Y la marihuana? Tiene efectos similares al alcohol. Pablo no conocía esta sustancia, pero es lógico que pueda aplicar este texto a un posible consumo de marihuana. ¿Entendéis que estamos usando sentido común aquí? Hay unas normas un poco más sofisticadas, pero yo creo que es mejor verlo simplemente así, con sentido común. Vamos a ver la implicación para acabar de este texto para nosotros. Yo creo que resumiendo el deseo, el sentido deseado, el mensaje deseado de Santiago, él está diciendo aquí en Santiago 5, 13 al 16, está diciendo que tenemos que darnos cuenta de un recurso muy importante en la oración. Echar mano de la oración en todas sus formas, ante todas las situaciones de la vida. Y creo que lo más interesante es notar el versículo 13, algo que no he mencionado aún, que él habla de manera comprensiva, de manera total, holística, de la vida, con dos frases. ¿Está alguno entre vosotros afligido? ¿Está alguno alegre? Aquí contempla los dos extremos y todo lo que hay en medio. La alegría de la vida, la aflicción en la vida.
los días buenos, los días malos, la felicidad, la tristeza. Y lo que está diciendo aquí, en toda circunstancia, es recurrir a Dios en oración, recurrir a Dios en alabanza y adoración. Es una lección muy sencilla, muy importante, que vamos enfatizando mucho estos meses, ¿verdad? Que hay momentos en que lo hemos pasado muy mal, en el confinamiento y todo esto, frente a esta amenaza a nuestras vidas. Hay momentos que nos sentimos más aliviados, más optimistas y alegres al empezar a volver a la normalidad y todo esto. Pero en todo momento, Santiago nos señala hacia el Señor. Esto es lo que se desprende naturalmente de este texto, de esta idea. Haga oración cuando te va mal. Canta alabanza cuando te va mejor. Siempre recurriendo a Dios. Me gustaría rematar este mensaje con el Salmo 62 para terminar. Salmo 62. Donde el salmista también contempla estos extremos, estas opciones en la vida, estas circunstancias opuestas en la vida de tristeza y felicidad, de aflicción y enfermedad de cualquier tipo. Y está enfatizando también recurrir siempre a Dios en cualquiera de estas situaciones. Él habla, por ejemplo, en el versículo 10 de que se le puede aumentar las riquezas, puede prosperar en la vida, es una posibilidad, nos puede ir bien la vida. Pero también habla de las circunstancias malas en la vida, versículo 3, de los que quieren aplastar, por ejemplo. Pero su versículo central es el versículo 8, donde dice, esperad en Él en todo tiempo. Cuando prosperes, dice el versículo 10, no pongáis el corazón en ellas, en las riquezas. Cuando te va mal, buscad al Señor, esperad en Él, en todo tiempo. Y dice, derramad delante de Él vuestro corazón. Dios es nuestro refugio. Y con esto termino. El significado tenemos un recurso muy útil en la oración. La aplicación, la consecuencia, la implicación es orar nosotros. Pero más allá de esto, esta oración es señal de que en todo recurrimos a Dios, en todo momento. Esperad en Él en todo tiempo. Amén.